experiencias prácticas en la implementación por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Para ello, como moderador, va a estar el señor Carlos Paredes Reategui. Él es contador público colegiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Administración de la Educación por la Universidad de Lima, con estudios de especialización en auditoría por la Universidad de Lima. Es especialista en normas internacionales de información financiera, NIF. Asimismo, es miembro del The Institute of Internal Auditors. Realiza trabajos de asesoría y consultoría a empresas de implementación de NIF en el Perú y en el extranjero. Ha sido auditor tanto externo como interno. Es profesor ordinario de la Escuela Universitaria de Negocios de la Universidad de Lima. Asimismo, es autor de libros en la especialidad de las normas internacionales de información financiera. Nuestro moderador dará a conocer cuál va a ser la metodología que se seguirá, el tiempo que tendrá cada uno de nuestros invitados, y hará la presentación tanto de los expositores como de los panelistas. Los aplausos entonces para el señor Carlos Paredes Reategui. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para mí es muy grato estar aquí en el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, de la cual soy ya bastante conocido. Bien, doy la bienvenida a mis colegas, a los expositores con los panelistas, que nos van a ilustrar ahora con estas experiencias prácticas que ellos ya han vivido en la implementación de normas de información financiera. El tiempo que le vamos a dar a cada expositor va a ser de 30 minutos, exactamente 30 minutos, no más. Lamentablemente yo voy a ser el árbitro acá, aquí no hay tiempo suplementario, van a ser exactamente 30 minutos, para luego pasar a los comentarios y contribuciones que nos van a dar nuestros amigos los panelistas, que también van a tener un espacio de 10 minutos cada uno de ellos, ¿no? Bien, vamos a empezar las exposiciones presentando en primer lugar al colega y amigo Víctor Burga. Víctor Burga es socio de la división de auditoría de Medina Saldívar Paredes y Asociados, firma miembro de Ernst & Young. Tiene 24 años de experiencia en auditoría financiera de diversas empresas que se desarrollan principalmente en sectores de minería y petróleo. Es contador público de la Universidad de Lima. Tengo el orgullo y el placer de anunciarles que fue mi alumno de la Universidad de Lima. Y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Piura y una maestría en Administración de Empresas en la Adolfo Ibáñez School de Miami. También es catedrático y compartimos la cátedra en el pregrado y en el posgrado en la Universidad de Lima, en el posgrado en el programa de especialización en normas de información financiera. Es expositor en varios temas en el país, ¿no? Y es autor de diversos artículos relacionados con la profesión contable. Bien, voy a dejar con ustedes entonces al colega Víctor Burga. Muy buenas tardes. En primer lugar quiero comentarles, me siento muy contento de estar acá en esta linda ciudad. Justo estaba comentando que he visto un cuadro donde dice Luis Burga, primer contador público del Perú, ¿no? Y bueno, para casualidad, mi apellido es Burga, mi papá es de Trujillo, mi abuelo es de Trujillo, fue de Trujillo y de repente es familiar mío, ¿no? Entonces para mí una grata casualidad darme cuenta de esto, ¿no? Estoy muy contento de estar acá. Quiero agradecer al señor Miguel Arancibia, decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, a Luis Chirinos, presidente del Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, ¿no? Y bueno, el tema que me toca hablar ahora es sobre las experiencias prácticas de la implementación por primera vez de las normas internacionales de información financiera.
Y acá hay mucho que hablar. Ustedes ayer han tenido mucha oportunidad de escuchar temas bastante interesantes y ahora también vamos a ver algunos otros asuntos. Dadas las limitaciones del tiempo, vamos a tratar de tocar algunos aspectos específicos y de tal manera que de alguna manera dejar digamos, el bichito de la duda, del interés para que ustedes puedan seguir investigando. Y vamos a tocar algunos temas relacionados con la adopción por primera vez. Hay una norma internacional de información financiera, la NIF 1, que es muy importante para una compañía que quiere adoptar por primera vez, como es el caso de la mayoría de las compañías que están en el Perú. También vamos a mencionar cuáles son las principales diferencias entre los estados financieros preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y las normas internacionales de información financiera. Y vamos a ver que hay algunas diferencias que, más que diferencias propias de la norma, es quizás una mala aplicación, pero de alguna manera vamos a tener que corregir esto, ¿no? Y algunos problemas identificados como consecuencia de esta adopción, ¿no? que vamos a ver que son problemas, o más que problemas, asuntos que debemos trabajar relacionados con aspectos tributarios y con aspectos de sistemas también. Y unas conclusiones finales para redondear esta presentación. La NIF 1 en realidad nos viene a simplificar mucho el trabajo de los contadores cuando queremos adoptar estas normas, ¿no? En el Perú todas las compañías prácticamente están siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? En el Perú, ¿no? y difieren en algunos aspectos de las normas internacionales, ¿no? Y para poder, digamos, adecuarnos de una manera mucho más fácil y no sea tan complicado esto, se creó una norma, la NIF 1, que lo que nos hace es darnos algunas facilidades para que una compañía pueda adoptar de una manera más práctica y no tan costosa las normas internacionales, ¿no? Y hay algunas excepciones que unas compañías pueden adoptar y otras que digamos que son voluntarias y otras que son obligatorias, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la NIF 1? Como yo les dije, es asegurar que todos los periodos presentados sean comparables. Si yo voy a tener estados financieros del año 2011 bajo normas internacionales, también tengo que tener los años de 2010 comparativos bajo normas internacionales. Entonces tengo que adoptar de manera comparativa estas normas, ¿no? Y lo que hace la NIF 1 es ayudarnos a que sea comparativo. Luego también nos da un punto apropiado, un punto de partida apropiado para contabilizar bajo normas internacionales, ¿no? Y nos genera información que en realidad va a ayudarnos a que no sea tan costosa, ¿no? Vamos a ver luego que hay cierta información que vamos a tener que reprocesar u obtener de alguna otra manera, que si tuviéramos que ir a años anteriores o tuviéramos que obtener toda la data de los años en los cuales, desde los años que la compañía ha estado constituida, sería muy complicado y muy oneroso. Entonces hay unas facilidades que nos da la NIF, con lo cual vamos de una manera práctica a poder adoptar las NIF, ¿no? Para el año 2011, aquellas compañías que están cotizando en la bolsa de valores o son compañías públicas, tienen que adoptar las NIF. O sea, es decir, al 31 de diciembre de 2011, como ustedes pueden ver en este cronograma, ya tienen que estar los estados financieros bajo normas internacionales. ¿Qué significa? Que si yo tengo que tener un estado de situación financiera al 2011 bajo normas internacionales, para efectos comparativos también tengo que tenerlo al 31 de diciembre de 2010 bajo normas internacionales. No hay manera que yo tenga 2010 bajo principios peruanos y 2011 bajo normas internacionales. Entonces tengo que también tener las comparativas, ¿no? Pero para poder tener un estado de resultados del 2010 comparativo, tengo que irme a un año base. Y este año base es el 1 de enero de 2010. ¿no? Entonces, las compañías tienen que adoptar al 1 de enero de 2010, en este caso, las normas internacionales. Desde ahí tienen que estar ya adoptadas. De tal manera que el 2010 y el 2011 simplemente sea un tema de seguir las pautas ya adoptadas, seguir las normas internacionales ya adoptadas y las compañías puedan presentar información comparativa, ¿no? Entonces, estamos viendo que esta norma, esta NIF 1, nos da ciertas guías de cómo implementar, ¿no? Y nos dice que cuando yo tengo que adoptar a un año determinado, tengo que retroceder, digamos, hasta el primer día del periodo comparativo. En este caso, si es 2011, 1 de enero de 2010. ¿Cuáles son las principales diferencias? Ustedes recuerdan, ¿no? Que
que las compañías, por ejemplo, tenían que ajustar sus activos fijos por inflación, ¿no? Yo me imagino que todos ustedes han ajustado, de alguna manera, se acuerdan de haber ajustado por inflación sus activos fijos. Entonces, una de las principales diferencias es, por ejemplo, desde el año 94 o 95 hasta el 2004, el Perú ya no era una economía hiperinflacionaria. Entonces, al no ser hiperinflacionaria, digamos, esa inflación de ese periodo no debería haberse registrado de acuerdo a normas internacionales. Entonces, una de las maneras de adecuarnos a las NIF es eliminar la inflación desde el 94 hasta el 2004. Ahora, eso tiene sus consecuencias en el costo y también habría que eliminar la depreciación generada por esa inflación. Entonces, como es muy complicado esto para algunas compañías, lo que se hace es reemplazar esta inflación digamos, no eliminar esa inflación y tasar los activos para decir, yo asumo que ese costo a valor de mercado hoy día es el que representa mi costo atribuido. Con lo cual, me limpio cualquier problema que pueda tener en el pasado. Entonces, es una manera de salir de este problema y que está permitido por la NIF 1. Entonces, si una compañía ha decidido, por ejemplo, no eliminar el ajuste por inflación y la depreciación generada por este ajuste por inflación y por lo tanto ha reevaluado sus activos, ¿no? Lo que va a tener que es tener en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, ¿todas las clases de activos fijos tienen que ser reevaluadas o puestas a su valor de mercado? ¿No? Y la respuesta es no, no todas, solo algunas, dependiendo de ciertos criterios que pueda adoptar la gerencia, como materialidad, digamos, relevancia, si el activo ha sido adquirido recientemente, no tengo que reevaluarlo porque ya representa su costo histórico real. Entonces, hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Después, si yo, por ejemplo, decido darle valor de mercado a toda la maquinaria, a maquinaria equipo, ¿tengo que hacerlo a cada una de las máquinas o puedo hacerlo selectivo? Puedo hacerlo selectivo, no tengo que hacerlo a todas las máquinas, ¿no? Y esto es de alguna manera distinto a lo que dice la NIC 16, que sí, cuando una compañía adopta el modelo de revaluación, sí tiene que hacerlo a todos los activos de una clase determinada. En este caso, no estamos diciendo que es una revaluación, sino es poner a valor, darle un costo atribuido a un activo fijo determinado, ¿no? Después, hay una serie de preguntas, por ejemplo, si es que a qué fecha debo realizar la asignación del costo, hay que hacer a la fecha de la primera adopción, que es en el caso el 1 de enero del 2010, en este caso específico, ¿no? Si tengo una tasación cercana a esta tasación, puedo utilizarla como valor de atribuido, sí, de una manera que yo pueda, si es que esta tasación cercana representa de alguna manera el valor razonable a una fecha, a esta fecha, si es muy cercano, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un costo de activo fijo registrado bajo principios peruanos y el costo atribuido determinado por un tasador es similar, ¿tengo que ajustar? No necesariamente, depende de la materialidad, depende de la importancia relativa de esta diferencia en los estados financieros. Entonces, sin querer entrar a un mayor detalle de cada una de esas preguntas, lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta que hay una serie de dificultades o serie de decisiones que van a tener que tomar en cuenta cuando una compañía tiene que adoptar las NIF, y específicamente cuando tiene que asignar un costo específico al activo fijo. Ustedes están viendo que hay una serie de dudas que van a tener que aclarar, ¿no? Después, por ejemplo, ¿qué valor debo tomar? Valor comercial, valor de realización, valor de liquidación, ¿no? Obviamente no es un valor de liquidación, no creo que sea un valor de realización, debería ser un valor comercial, ¿no? Después, si debo, por ejemplo, tengo que reevaluar periódicamente, es una pregunta que a veces me hacen, ¿no? Y ya yo he arreglado mis activos fijos, ¿no? Y lo he puesto a valor de mercado, ¿no? ¿Tengo que reevaluar siempre cada cierto tiempo? No, porque no has adoptado una política de reevaluación. Lo único que has hecho es darle un costo al activo para corregir cualquier problema pasado, de acuerdo a una excepción que te permite la NIF 1, ¿no? Pero no estás adoptando el modelo de reevaluación, con lo cual no tendrías que estar reevaluando cada cierto tiempo. Otro asunto importante está vinculado con los componentes de un activo fijo. En el pasado hemos estado acostumbrados a decir, bueno, compro una máquina y esta máquina la deprecio en base
a una tasa determinada, por decir en 5 años, 20% anual o 10% anual, ¿no? Sin mayor análisis si ese activo tenía componentes importantes que tenían vidas útiles distintas. Entonces, ahora lo que nos pide la norma es identificar aquellos componentes importantes que tienen vidas útiles distintas, y de tal manera que yo voy a tener que depreciar y mantener en mis registros contables esos componentes por separados y depreciarlos en base a las vidas útiles separadas. O sea, ya no es permitido tener un solo componente, un solo activo y una vida útil global en la medida que pueda identificar componentes o partes importantes, ¿no? Entonces, esto implica un trabajo adicional, esto implica quizás evaluar los activos pasados, tener una política con respecto a los activos que yo voy a adquirir en el futuro, para identificar si hay componentes que también debo separarlos y controlarlos de manera separada, ¿no? Otro asunto también relevante es el valor residual, ¿no? Las compañías siempre asumían que el valor residual de un activo era cero. Si yo adquiría un activo que me costaba 10.000 soles, ¿no?, yo depreciaba 10.000 soles. Pero no hacías un análisis de si ese activo tenía un valor residual, un valor al final de la vida útil. Con lo cual no deberías depreciar el 100%, sino depreciar sobre el costo menos su valor residual, ¿no? Y este análisis no se efectuaba y ahora las compañías tienen que efectuarlo. Ahora también no es que para todos los activos vas a tener que identificar los valores residuales. Tienes que también tener una política para decir, bueno, aquellos activos que son mayores a un determinado monto, de acuerdo a mi política como compañía, los voy a depreciar en base, digamos, considerando un valor residual específico, ¿no? Ahora, si el valor residual que la compañía estima es insignificante, en realidad no deberías estimar un valor residual, podrías asumir que su valor residual es cero, ¿no? Pero si es importante, sí valdría la pena considerarlo, ¿no? Ahora, el valor residual puede ser un porcentaje, bueno, eso depende de la industria, depende de la compañía específica, del activo que puedas tener, de las condiciones, del mercado digamos, al que podrías colocar ese activo. Hay una serie de consideraciones, pero no hay un porcentaje específico, eso te lo dará un tasador. De mi experiencia, lo que yo he podido observar, normalmente estamos hablando de un 5%, no más de un 10% de valor residual. Otro asunto muy importante en la industria, ¿no?, ya tanto de minería como de petróleo, es qué método de depreciación debo utilizar. Y así, acá sí he visto quizás muy pocas empresas que utilizan el método de unidades de producción. Y si estamos hablando de industrias extractivas, como la minería y petróleo, lo más razonable es utilizar el método de unidades de producción, porque de alguna manera está vinculado con las reservas, ya sea de petróleo o reservas de mineral, ¿no? Pero sin embargo, lo que yo he podido observar es que las compañías están utilizando el método de línea recta, con lo cual no significa que está mal. Hay que hacer el análisis para ver si es que las compañías tienen que hacer algún cambio en su método para adecuarse al método de unidad de producción, si es que hay que hacer un cambio, ¿no? Porque no necesariamente significa que tienen que hacer un cambio. Por ejemplo, si una compañía tiene niveles de producción bastante estables y no hay picos importantes entre los años, podríamos decir que el método de línea recta es un método razonable. Pero si tienes muchos picos años tras años, sí sería quizás necesario evaluar si es que debo cambiar al método de unidad de producción, ¿no? Y ahora también acuérdense que la norma pide que al menos una vez al año la compañía revise sus vidas útiles y su método de depreciación, con lo cual esto es algo que periódicamente hay que reevaluarlo, ¿no? Ahora también un tema que siempre se discute es qué reservas utilizo. Si es que utilizo el método de unidades de producción, ¿qué reservas uso? Las reservas probadas y desarrolladas, solo las reservas las probadas probadas y probables, incluyo las probadas, probables y recursos, ¿no? O sea, hay una diversidad de posiciones, ¿no? Y algunas compañías utilizan solo reservas probadas, otras probadas y desarrolladas, otros incluyen recursos, ¿no? Otras incluyen reservas probadas, probables más un porcentaje de recursos, y obviamente eso cambia el ratio de depreciación. Entonces, ustedes como compañías tendrán que adoptar una política y seguir esa política de manera uniforme. Y tendrán que ver qué hace la industria también, porque tampoco no pueden alejarse mucho de la industria.
Provisión de cierre de unidades mineras, ese es algo, unidades mineras, petróleo o taponamiento de pozos, eso es algo, digamos, muy propio de la industria. Y acá en realidad simplemente lo que hay que hacer es, no debería haber muchas diferencias entre los principios peruanos y las normas internacionales, si es que las compañías han seguido bien la NIC 37, ¿no? Y la NIC 16. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues, si es que las compañías están utilizando apropiadamente la tasa de descuento, ¿no? Algunas utilizan una tasa de descuento demasiado alta, otra demasiado baja, y dependiendo de qué criterios están utilizando para la tasa, pueden tener un valor razonable, un valor presente mucho más bajo o mucho más alto. Entonces, un tema a considerar cuando ustedes estén revisando la adopción de las normas internacionales es qué tasa, cómo he determinado mi tasa y si la estoy aplicando apropiadamente, ¿no? Un asunto también importante es el de la moneda funcional. Y esto en realidad es de mucho criterio. O sea, no hay que hay una receta que yo pueda decirle la moneda funcional de una compañía minera o petrolera es el dólar. Por lo que he podido observar, todas las compañías petroleras en el Perú, todas tienen dólar. Porque todas firman un contrato de licencia y el contrato de licencia les permite llevar contabilidad en dólares, entonces todas, sin excepción, por lo que he visto, llevan dólares. Pero en las mineras no es así, ¿no? Salvo aquellas compañías que tienen convenio de estabilidad tributaria, donde les permiten llevar contabilidad en dólares, que sí llevan dólares. Pero las que no tienen convenio de estabilidad tributaria, normalmente pueden escoger en si es sol o dólar. Y la tendencia, por lo que he podido analizar, es que es el dólar. Esa es la tendencia, ¿no? Muy pocas compañías en realidad están llevando el sol, muy pocas, ¿no? Por lo que he podido ver, las principales compañías, las más grandes, están en dólares. Entonces, ese es un asunto a considerar, es un asunto a evaluar. No significa que es el dólar, pero sí un poco hay que ver qué hace la industria y cuál es la tendencia de la industria, ¿no? Y ese es relevante, porque una compañía los resultados de una compañía pueden ser muy distintos si preparo información bajo dólares o preparo información bajo soles, ¿no? Mis resultados económicos van a ser distintos y eso puede generar una mayor o menor distribución de dividendos, por ejemplo, mayor o menor distribución, digamos, participación de utilidades, etcétera. O sea, los resultados van a verse afectados, ¿no? ¿Cuáles son problemas identificados en el proceso de adopción de las NIF? Primero, bueno, hay aspectos tributarios y aspectos de sistemas. En los aspectos tributarios hay que evaluar, o sea, la recomendación general acá es cuando una compañía tome una decisión de hacer un cambio de su contabilidad para adecuarse a las normas internacionales, hay que hacer el análisis tributario también de esto. No dejemos simplemente el cambio contable y nos olvidemos de lo tributario, porque si nos olvidamos de lo tributario podemos tener un problema al momento que nos vengan a fiscalizar. Entonces no veamos las cosas aisladas. Toda decisión contable hay que ver su arista tributaria. Y una vez que estamos seguros de todos los impactos contables y tributarios, vayamos por el cambio, porque pueden haber distintas alternativas, una que pueda tener un menor impacto desde un punto de vista tributario, ¿no? Otro, en cuanto a sistemas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que las compañías van a tener que tener quizás un mejor control. Por ejemplo, si voy a separar por componentes mi activo fijo, tendré que tener mi base de sistemas diseñado de esa manera. Si voy a empezar a depreciar bajo unidad de producción, tengo que cambiar mi sistema para que pueda procesar una depreciación bajo unidad de producción. Si pienso, por ejemplo, cambiar de moneda funcional y en lugar de tener mi contabilidad en soles, la voy a tener en dólares, tendré que tener dos sistemas, uno para efectos tributarios en soles y uno para efectos contables en dólares, con lo cual tendré que modificar mi sistema. Entonces, simplemente acá lo que quiero darles el mensaje es que cada vez que haga un cambio, miren la consecuencia tributaria y miren la consecuencia de sistemas y los costos que puedan implicar, ¿no? Hay algunos que van a ser inevitables, pero simplemente tengan en cuenta eso y planifiquen para que sea un proceso exitoso esta adopción de las NIF, ¿no? Como conclusión, la adopción a las NIF no es un proceso, digamos, que lo hago en 2 días. Es un proceso que toma su tiempo, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que darle darle el tiempo del caso, hay que armar un equipo dentro de la compañía, hay que manejarlo como un proyecto, de tal manera que esto sea
sea exitoso de todo punto de vista, contable, tributario y de sistemas. No hay que subestimar este proceso, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, esto es algo muy sencillo, eso lo hago con la mano izquierda, y no necesito ponerle demasiados recursos. Y a veces nos damos con la sorpresa que después de 3 o 4 meses no hemos avanzado mucho, porque simplemente no le dimos el tiempo necesario o no lo consideramos como un proyecto importante. Y después ya estamos con el tiempo encima y estamos esperando que salga la ley que diga que se postergue un año más, ¿no? Y eso ustedes se ríen porque en realidad saben que es cierto, ¿no? Y eso ha sucedido en el plan contable y estamos esperando que finalmente se postergó para suerte de ustedes, ¿no? Después, nuevamente, como yo les digo, ¿no? El análisis tributario y de sistemas es importante, ¿no? Yo he visto cómo las compañías han tenido que incurrir en costos importantes para modificar sus sistemas y también cómo están muy preocupados y discutiendo cómo un cambio les va a impactar de manera tributaria, ¿no? Y cómo va a impactar, por ejemplo, el cambio de mis vidas útiles en mi declaración jurada. ¿Tiene impacto o no tiene impacto? ¿Cómo me va a impactar, por ejemplo, separar los activos fijos por componentes, ¿no? Entonces, ¿eso va a tener un impacto tributario o no? ¿No? Porque la SUNAT me podrá decir, bueno, un activo fijo tiene una sola vida útil, no puede separarlo en 2 partes, ¿no? Entonces, esos temas tienen que ustedes que analizarlos. Y luego, por último, se requiere mucho entrenamiento. Hay muchas normas que vienen saliendo, ha salido la IFRS 10, la 11, la 12 y la 13, y van a seguir saliendo modificaciones, se anula una y viene otra. Entonces hay un cambio constante de normas, y si no estamos actualizados en estas normas, no vamos a poder aplicar bien los principios contables, y los estados financieros que vamos a emitir nosotros no van a tener ninguna fiabilidad. Podemos estar sacando estados financieros pensando que están bien y de repente están mal. De repente estamos leyendo un contrato y pensamos, bueno, este contrato no dice nada, simplemente voy a registrar un pago, pero no se dan cuenta que hay una cláusula que de repente es un derivado implícito y que tengo que contabilizarlo, y simplemente porque no sé que es un derivado implícito no lo contabilicé. Entonces hay muchas cosas que están omitidas simplemente por desconocimiento, y es responsabilidad nuestra estar actualizados y entrenarnos, ¿no? Y esto que están haciendo ustedes de venir acá, creo que es una señal de que ustedes tienen el interés y que vamos por buen camino, ¿no? Entonces, con eso yo quería dar por terminada mi presentación y les agradezco muchísimo por la atención prestada. Gracias. Antes de pasar al segundo expositor, solamente para reforzar lo que dice Víctor, ¿no? Este proceso de migración de principios contables peruanos a IFRS no puede ser un cachuelo más que tiene que hacer la gente de contabilidad, ¿no? Y en segundo lugar, las personas que se aboquen a este proyecto tienen que conocer las NIF. Y es por eso que Víctor ha terminado diciendo de que se requiere previamente una capacitación, ¿no? Si no hay capacitación, entonces, ¿cómo se pueden implementar las NIF, ¿no? Bien, más tarde haré algunas apreciaciones más. Vamos a dejar ahora, voy a presentar el segundo expositor de la tarde, el señor Antonio Mela. ¿No? Es socio de la firma de Deloitte, ¿no? Antes de venir a Lima, la oficina de Lima, trabajó en Buenos Aires y en Washington, ¿no? En su carrera en Deloitte ha prestado servicios en multinacionales, está especializado en normas contables americanas, la US GAAP, y también en las IFRS, las NIF. Su experiencia profesional incluye servicios de auditoría externa, due diligence, contabilidad forense, interesante, contabilidad forense, Antonio. Viendo muertos. ¿No? Procedimientos acordados en emisión de deuda, ¿no? BIC 15, que hemos entrado también ya en la contabilidad del campo de la muerte, ¿no? Antonio ha trabajado en el grupo de IFRS en los Estados Unidos, ha tenido a cargo importantes proyectos de diagnóstico e implementación de conversión de normas contables americanas a IFRS, ¿no? Miren la gran experiencia que tiene. Actualmente participa en proyectos latinoamericanos de conversión a IFRS. Antonio es profesor, o se ha desempeñado como profesor de la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es profesor en la Universidad del Pacífico. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Antonio Mela. Buenas
tardes con todos. Muchas gracias al colegio por la invitación y darme la oportunidad de venir a Trujillo junto con la sociedad que me sigue invitando. Es un gusto participar en este tipo de reuniones porque salimos todos aprendiendo. La idea de mi presentación, como habíamos visto con Víctor, lo habíamos planificado con Víctor, es complementarnos un poquito en el tema de experiencias prácticas, ¿no? de implementar las NIF, qué es lo que está pasando. Como Víctor ya lo mencionó, las empresas que están reguladas por CONACEF ya están pasando por este proceso ahora en el 2011 y las no públicas vendrán atrás. Así que esto, el que ustedes estén acá, es un claro ejemplo que la adopción NIF nos atañe a todos, ¿sí? Entonces, en lo que es la NIF 1, que es la norma específica para adopción, ¿sí? La NIF 1 no es una norma que aplicamos todos los años. Entonces, como no es una norma que aplicamos todos los años, es una norma que no leemos todos los años. Y si no la leemos todos los años, no la sabemos tan bien como las otras. Entonces, solo para repasar rápidamente un poco lo que es el enfoque de la NIF 1, ¿sí? Lo que la NIF 1 pide es que reconozcamos todos los activos y pasivos de acuerdo a NIF, desreconozcamos todos los activos y pasivos que no están conforme a NIF, ¿sí? Con esto básicamente lo que estamos haciendo es pasando el balance de una empresa a fecha de transición por un tamiz para que lo que está de acuerdo a NIF quede y lo que no está de acuerdo a NIF desaparezca, ¿sí? Y luego de lo que queda, porque está reconocido de acuerdo a NIF, tenemos que ver temas de reclasificación y medición. En reclasificación básicamente es asegurarnos que no estamos haciendo el neteo u offsetting de activos y pasivos cuando la NIF no lo permite, que estamos presentando, por ejemplo, instrumentos financieros como la 32 lo pide, ¿sí? Entonces hay temas de reclasificación que por ahí en el día a día nos dejamos estar y cuando vamos a leer las normas de nuevo nos piden que hagamos algún ajuste. Y en temas de medición, básicamente son los que estuvo marcando Víctor, ¿sí? Donde la NIC que veníamos usando no cambió, pero por ahí no estábamos midiendo realmente como la NIC lo pide, ¿no? Todo esto, ¿qué va a implicar? Que lo que se ajuste, ya sea por reconocimiento de un activo o un pasivo que no estaba, desreconocimiento o medición, esos ajustes van a ir con contrapartida en patrimonio neto, ¿sí? Los de reclasificación no, pero los otros tres sí tienen ajuste en patrimonio neto. Esta es la parte que a gerencia general le gusta, ¿sí? Porque siempre empiezan a preguntar cuando empiezan a hablar de ajustes, dicen, bueno, ¿y eso me va a romper el presupuesto? ¿Cómo lo explico? No, mejor dejemos todo como está. Hasta que uno le dice, no, el ajuste va contra patrimonio neto, no toca resultados. Y entonces ahí se le abre el iris del ojo y dice, ah, bueno, ajustemos todo entonces, ¿sí? Así que no se olviden que el ajuste va contra patrimonio neto, ¿ok? Bien. El otro tema de la NIF 1 es que nos da alternativas para simplificarnos la vida. Como el criterio general, el enfoque general es reconocer y desreconocer activos de acuerdo a NIF, eso implicaría que tenemos que agarrar todos los activos y pasivos, ir al principio de los tiempos y asegurarnos que lo estamos haciendo de acuerdo a NIC o NIF que le compete. Por ejemplo, activo fijo, tendríamos que ir a 1974 cuando adquirimos el activo y de ahí en adelante ver que estamos haciendo todo de acuerdo a NIC 16. Una locura, ¿sí? Entonces, para evitar eso, la NIF 1 nos pone algunas opciones, ¿sí? Y nos pone algunas restricciones. Nos dice, bueno, tampoco vas a poder hacer todo lo que quieras. Dentro de las restricciones, ¿sí?, están lo que se llaman las excepciones obligatorias. Las excepciones obligatorias son básicamente estas 4 y es lo que la NIF 1, básicamente, la idea es, la NIF 1 nos dice, no te hagas el vivo y no ajuste más de lo que deberías ajustar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos lo que es baja de activos financieros y pasivos financieros. Lo que está buscando la NIF 1 ahí es decir, si en el pasado desreconociste un activo financiero, no lo vuelvas a reconocer ahora a fecha de transición, en retrospectiva, ¿ok? Porque de repente ahora decís, uy, ¿sabes qué? Lo había dado de baja, pero si ahora lo doy de alta de nuevo, mejoro mi posición. No se puede, ¿sí?
El tema de coberturas. Para hacer contabilidad de cobertura, lo que se llama el hedge accounting, bien sabemos que la NIC 39 nos pide que designemos la cobertura contable, ¿sí? Para tratamiento contable de cobertura, al inicio de la cobertura, ¿sí? No lo podemos designar retrospectivamente. Entonces, si no se designó, digamos que la fecha de transición es diciembre del 2009 y ahora estamos aplicando un IF 1, si no habíamos designado en diciembre del 2009 un instrumento de cobertura, no podemos venir ahora a decir, ah, no, en el 2009 ese instrumento era de cobertura, yo no lo había contabilizado de cobertura, pero ahora sí, no se puede. ¿Okay? Entonces, todo lo que estuvimos mandando con efecto, todas las variaciones de valor razonable que se estuvieron mandando al resultado, porque no había contabilidad de cobertura, se quedan en resultado. No podemos volver para atrás y decir, ah, no, ahora lo voy a designar retroactivamente de cobertura y reversar el cargo de resultados. ¿Okay? No se puede. Tercero, estimaciones, que yo creo que este es el más típico, ¿no? Entonces, en estimaciones, ¿qué entra? Previsión de incobrables, contingencia para juicios, ¿sí? Todo lo que la 37 y otras normas nos piden en lo que es estimación contable, vidas útiles y demás. En general, lo que dice la norma es no cambies retrospectivamente las estimaciones contables. Si había una estimación contable, por ejemplo, uno tenía una provisión para juicios, ¿sí? Y esa estimación contable, de acuerdo a la NIC 37, era la mejor estimación que la gerencia pudo hacer con la información que tenía disponible a ese momento, así se queda la estimación contable. Aunque ahora, ¿no? Digamos, habiendo pasado 2 años, nos hayamos dado cuenta que la provisión que habíamos hecho era alta o baja, ¿no? Entonces no puedo ir, cuando arme ahora el estado financiero a fecha de transición, no puedo cambiar la provisión contable con, digamos, información posterior. ¿Okay? La estimación contable se queda como en aquel momento estimamos que era lo mejor que pudimos haber hecho. ¿Okay? Y participación no controladora básicamente es que si no se estaba consolidando o no se había definido que se tenía control sobre alguna subsidiaria o entidad de cometido específico, la idea es que no se revise ese criterio, porque si la gerencia había concluido que no había control y había concluido correctamente, no debiera cambiar ahora la conclusión. ¿Okay? Entonces, estas son obligatorias. Esto es básicamente lo que la norma nos dice: no te hagas el vivo y no cambies cosas en retrospectiva para mostrar una mejor foto. ¿Sí? Entonces, estos son los no, ahora vienen los sí. Como ven, los sí son más que los no, así que esto es bueno, la NIF 1 nos quiere. Las exenciones opcionales lo que buscan hacer es facilitarnos la vida, como decíamos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si vemos el caso del activo fijo, deberíamos revisar que todos los activos fijos están de acuerdo a la NIC 16 desde el día que lo dimos de alta. ¿Sí? Si alguno quiere hacer arqueología contable, que vaya y lo haga, ¿no? Pero si no quiere hacer, las exenciones optativas son las que nos van a empezar a ayudar. No voy a repasar todas porque si voy por las 16 se van a aburrir y voy a perder la atención de ustedes, pero sí quiero de repente tocar algunas que creemos les pueden afectar un poquito más. La del costo atribuido va directo a la vena al punto que había marcado Víctor. ¿Sí? Si no veníamos haciendo bien la contabilización del activo fijo por la NIC 16, ¿sí? Podemos hacer uso de esta exención opcional y hacer un revalúo a fecha de transición o alguna fecha anterior. Entonces, lo que está buscando esta exención es facilitarnos la vida a la fecha de transición. ¿Okay? Víctor ya tocó un poco cuáles eran las distintas formas de hacerlo y demás. El punto es, sepan aprovechar esta exención. ¿Okay? Implicancias prácticas. ¿Qué es lo que vemos? Hay empresas que toman la exención justamente porque no quieren ir a hacer arqueología contable. ¿Sí? Y se les facilita la forma de limpiar los registros contables. Hay empresas que toman la exención porque quieren hacer un revalúo y mostrar un activo con mayor valor. Y al tener un activo con mayor valor, les va a subir el patrimonio. Y al subirle el activo y el patrimonio, les sube la capacidad de endeudamiento. ¿Sí? Entonces,
Algunos prefieren hacer un revalúo como dim cost, como costo atribuido a fecha de transición para mostrar una mejor posición. Otros prefieren no hacer el revalúo porque no quieren mostrar una mejor posición, no quieren mostrar más activo, no quieren mostrar más patrimonio. ¿Sí? Entonces va al punto, ¿no?, de cuando le preguntan al contador cuánto es 2 más 2 y dice cuánto querés que sea. Tal cual. Esta va ahí. ¿Sí? Entonces, no está mal, hay una opción, sepan usarla inteligentemente. ¿Ok? Y usarla inteligentemente no es lo que sea más fácil, es lo que más me convenga. Y a veces lo que más me convenga implica más trabajo. ¿Sí? Pero planifiquen, que el destino no decida por ustedes. ¿Ok? Seamos dueños del balance de nuestras empresas. Tomemos decisiones inteligentes, armemos una estrategia para ver si nos conviene o no nos conviene tomar esta exención. ¿Ok? La otra, pasivo por retiros. Esta es una que obviamente le impacta a todas las mineras. ¿Sí? Las mineras tienen el Asset Retirement Obligation, el ARO, que le llaman. Bien lo dijo Víctor, no siempre se fue contabilizando el ARO de acuerdo a la 37, no se fue revisando la provisión periódicamente. El día que se la puso, ahí quedó, y que nadie pregunte esa cuenta, porque para saber cómo se armó ese asiento hay que ir 17 años al pasado, ¿no? La norma contable dice que hay que actualizar los cálculos y hay que ir revisándolos. Bueno, si ustedes no quieren ir al principio de los tiempos y rehacer el cálculo, la NIF 1 les da una exención opcional, ¿sí?, de nuevo para facilitarnos la vida, y decir, bueno, hace el cálculo a la fecha de transición. ¿Sí? Y a fecha de transición hace un reset, volví a determinar cuál debiera ser ese ARO, esa provisión por desmantelamiento, ajustar el activo, ajustar el pasivo, depreciar el activo o el delta que actives, ¿no?, que le agregues al activo, depreciarlo en la vida útil del activo, trae a valor presente a una tasa de mercado la provisión y andar reconociendo la provisión hacia el futuro, andar devengándolo por tasa de interés efectiva como corresponde. ¿Sí? Entonces lo que nos permite es hacer este reset a fecha de transición para no tener que ir a hacer de nuevo arqueología contable.